Otra vida. Escrito por Akirem. Narrado por Kelly para el canal Dulce Candy Fanfics. Capítulo 25. Cuando la bruma se dispersa. La noche era muy fría en la mitad del Atlántico. El joven de ojos café oscuro, más oscuros que la noche, observaba hacia un punto inexistente en medio del manto estrellado que cubría por completo el mar. Sus pensamientos estaban divididos. Por un lado, se lamentaba por haber hecho que sus padres viajaran con él de regreso a su país y tener que abandonarlos para salvarlos del dolor. Pero era una decisión que su hermana y él tomaran al darse cuenta que el final de su familia se acercaba a pasos agigantados. Necesitaban poder moverse libremente y aclarar los puntos que los estaban ahogando y no los dejaban liberarse del tormento causado por las revelaciones de su pasado. Sabían que contaban con sus padres adoptivos, pero también sabían que si ellos notaban que su memoria estaba regresando, la dolorosa agonía de la separación sería torturante para los cuatro. Por eso habían tomado la decisión de hacer toda esa comedia y mentir para alejarlos de lo que sería su dolorosa batalla. Sabían que sus padres no regresarían a Francia a menos que uno de ellos necesitara hacerlo. Ya habían visto cómo su padre ponía de lado sus propios negocios, arriesgándose a perderlo todo con tal de estar con ellos y acompañarlos. Por ello habían tenido que fingir la enfermedad que Steven no padecía y hacerles creer que la única ayuda se encontraba en Francia. Y ahora, con la disculpa de que no podían dejar a Bella sola por más tiempo y que su padre Frank Mackenzie se encontraba a mitad de una investigación que requería su forzosa presencia para descubrir quién había hecho aquel fraude que había puesto en peligro parte de su patrimonio, haciéndolo imposible volver. Y por supuesto, la fiel Dianey no lo dejaría solo. Steven volvía a América para reunirse con su hermana. Steven no se sentía bien de haber forzado a sus padres a regresar, pero al final sabía que cuando se volvieran a ver, todo sería diferente y no habría nada que los atormentara. Por otro lado, sus pensamientos estaban atados a Bella. Ella había prometido no hacer nada que no estuviera en sus manos. Confiaba en ella y sabía que era lo suficientemente capaz para manejar la asociación momentánea con sus padres y la compañía Hathaway. Su verdadera preocupación era en los sentimientos que ésta guardaba hacia el actor que la acompañaba seguramente en este preciso momento. Un suspiro escapó de su pecho. Interiormente se preguntaba si él se había enamorado alguna vez. Una imagen borrosa se dio forma en su mente. No podía recordar claramente, pero algo en su interior se había despertado al ver aquella imagen que había llegado de improviso, revelando unos hermosos ojos negros que reflejaban amor y timidez, al igual que inocencia. Por unos momentos se asustó de lo que estaba sintiendo. Era algo nuevo. Nunca había sentido algo igual. Y como otras veces, el simple hecho de recordar una imagen daba inicio a una cadena de recuerdos que aparecían y desaparecían en milésimas de segundos, revelándole una nueva historia en su cabeza. Era difícil juntar todas las piezas y cada vez que sucedía volvía a confundirse. La bruma se estaba haciendo más espesa. Era claro que estaba a punto de amanecer. Los recuerdos en su mente y el dolor que aparecía en su cabeza después de que estos terminaban lo habían hecho caer de rodillas y ocultar su rostro entre sus manos, inclinándose hasta tocar el suelo con su frente en busca de alivio. ¿Se encuentra bien? La voz amable de alguna persona que al igual que él paseaba por cubierta llegó a sus oídos mientras sentía el tibio calor de una mano que se posaba en su hombro. Al sentir el contacto, sintió como una corriente eléctrica corría por su cuerpo, erizando su piel. Lentamente se fue incorporando sin atreverse aún a voltear. Sentía que su corazón palpitaba con una fuerza que ya antes había sentido. La suave brisa comenzó a hacer que la bruma se dispersara, dejando más clara la imagen de las dos personas ahí presentes. La apariencia de Steven comenzó a ser más clara con los primeros rayos del sol que aparecían en el horizonte, dándole un halo de ser una aparición.
Se fue volteando despacio para quedar cara a cara con quien se había acercado a auxiliarlo. Sus ojos estaban abiertos al máximo cuando comenzó a ver aquel pelo oscuro que se agitaba suavemente con la pequeña brisa que dispersaba la blanca niebla y le permitía tener una imagen más clara de la persona que ahora se había incorporado dándole la espalda. Aquel que él pensó que necesitaba ayuda, al verlo en aquella extraña posición en el piso y que logró distinguir antes de tropezar con él, ahora se daba vuelta lentamente frente a sus ojos, revelándole su identidad. Sintió que la sangre que corría por sus venas se helaba completamente y que sus pensamientos se congelaban. Su cuerpo no respondía y sentía que de un momento a otro dejaría de respirar sin poder evitarlo. Pero unas tibias gotas que recorrían sus mejillas y brotaban sin poderlas contener de sus ojos color miel, lo hicieron darse cuenta que no todo en él había sido cubierto por el frío que se sentía en aquella mañana. Sentía el deseo de gritar al ver al hombre parado frente a él y que como si fuera su reflejo tenía la misma expresión de alegría y tristeza mezcladas con sorpresa en el rostro, y en sus mejillas también corrían lágrimas, pero las palabras no salían de su garganta. Estaban atoradas. Haciendo un esfuerzo dejó escapar el nombre que hacía muchísimo tiempo no había podido pronunciar sin que éste le causara un gran dolor. ¡Estir! Al escuchar la voz de su hermano, Steven fue sintiendo cómo la sangre volvía a circular en sus venas, regalándole una agradable sensación de calor. Sintió cómo sus músculos comenzaron a moverse aún antes de que él pensara el movimiento, y con pasos lentos pero seguros, desapareció el poco espacio que había entre ellos. Su corazón se llenaba de una alegría que no podía descifrar, sintiendo cómo el cuerpo de su pequeño hermano temblaba y dejaba escapar el llanto que seguramente había contenido por años. Él también dejó que sus lágrimas siguieran cruzando por sus mejillas mientras seguía estrechando entre sus brazos aquel al que tanto había añorado volver a ver desde que tomó la decisión de partir a un lugar desconocido y donde su futuro y su regreso eran inciertos. Por fin podría llamarlo nuevamente. Archie, he vuelto. Las palabras sobraban en aquella reunión por tanto tiempo añorada. Los hermanos volvían a estar juntos después de una dolorosa separación y una gran pena que, gracias a Dios y al destino, había terminado siendo una mentira. Ahora ellos estaban juntos y esta vez no se separarían. Al menos no por una dolorosa y desgarradora e inútil guerra. El silbato del barco dejó escapar su estruendoso aviso de que en instantes tocarían tierra. «Espero que lleguemos a tiempo». «Lo haremos, hijita, ya lo verás». Patty observaba los bellos paisajes que el otoño había formado a lo largo del camino que recorría el tren que la transportaba hacia Chicago en compañía de su vieja abuela Marta. La anciana no había perdido tiempo y después de que ella tomara la decisión, había salido a conseguir los boletos más próximos para su viaje hacia la ciudad donde ayudarían a que su amiga volviera a sonreír. Aún no sabía que el destino estaba a punto de regalarle una gran sorpresa y que tal vez sería ella quien volvería a sentir la alegría de vivir. El director del convento no había tenido ningún inconveniente en dejarla salir. Sabía muy bien los motivos por los que la joven había ingresado y sabía que no era el lugar indicado para ella. Aún así le había permitido permanecer ahí para que calmara su dolor y su alma aceptara la realidad por la que pasaba. Y ahora que al fin se había decidido a dar un cambio de rumbo, él era el primero en apoyarla. Así que cuando ella se despidió y le avisó que sería solo por una temporada, el sacerdote le sonrió y le dijo que sinceramente y de todo corazón le deseaba que afuera de esas paredes se encontrara un motivo para no volver. La joven sonrió al recordar las palabras del clérigo, pero interiormente y observando las maravillas que el Creador le regalaba a la humanidad, Patty se repetía una y otra vez que sin Estir ella no tenía ningún motivo para vivir fuera del convento, por lo menos no permanentemente. La tarde caía y Anthony sentía que su tiempo al fin se acercaba. Había logrado sus metas y ahora más que nunca deseaba poder acercarse a Candy. Ese era el único deseo que le faltaba por cumplir. Cómo deseaba poder presentarse frente a ella y decirle toda la verdad para poder tomarla de la mano y guiarla a su verdadero hogar. Pero sabía que debía esperar.
Albert, por experiencia propia, le había dicho que para la amnesia no había mejor remedio que el tiempo y la paciencia de los que la rodeaban, así que tenía que acatar los consejos de su tío y esperar. Sin embargo, sus deseos porque ella estuviera presente el día de su boda no disminuían. A lo lejos observó cómo Caroline lo miraba desde su ventana. Levantó la mano para saludarla y después continuó animando a su caballo para que comenzara a galopar hacia el bosque que pertenecía a la propiedad. Necesitaba recorrer los lugares que tiempo atrás fueron escenarios de sus aventuras y travesuras, junto a sus primos y su añorada Pecosa. Eso lo ayudaría a alimentar su alma para poder continuar con lo que en unos días más sería quizá el acontecimiento más importante de su propia vida. Bajo la hermosa sombra de un gran árbol, Dulcinea disfrutaba de los bellos atardeceres en el jardín dentro de la mansión de Leywood. Su tiempo conviviendo con la familia Andrei le había permitido la confianza de andar por la casa como si fuera ella uno más de sus permanentes habitantes, y con la misma confianza se dirigía dentro y fuera de la mansión. Para la tía abuela era muy agradable conversar con ella y escuchar las noticias que diariamente le llegaban desde su natal país y donde aún estando lejos ella se encargaba de lo que su hermana había dejado por un tiempo para poder concentrarse en hacer una gran representación de la Pecosa. Para Dulcinea también era agradable platicar con aquella anciana, que desde que ellas habían llegado había cambiado su actitud. Recordaba haber conocido una señora altiva y engreída que miraba con desprecio a Candy, y que ahora era solo la sombra de la que había sido, pues era innegable que Caroline había jugado muy bien sus cartas y valiéndose de la información que Anthony y Albert le dieran, había logrado que la abuela no solo reconociera el gran valor de la Pecosa, sino que llegara a admirarla por su noble y alegre corazón. Cuando llegara la verdad, seguramente la anciana no podría notarlo, pues Caroline no estaba para nada lejos de lo que era ahora la verdadera Candy, y que ella había tenido la dicha de tratar durante su permanencia en el hospital Lampierre. Dulcinea se había guardado ese secreto. Quería que todos se sorprendieran cuando descubrieran en Bella a la dama que todos pensaban jamás llegaría a ser Candy. Era verdad que por todo lo que ahora conocía de su pasada vida junto a los Andrei, hasta ella dudaría de que lo lograra. Pero lo había visto con sus propios ojos, y el cambio de Candy era una realidad, quizá por no saber su pasado, quizá por haber madurado con la fría guerra, o quizá por su convivencia con Diana y Mackenzie. Lo único que era verdad es que Candy en su otra vida había logrado ser lo que todos esperaban de ella, una hermosa, elegante y distinguida dama, con un corazón enorme, noble y humilde, y una alegría por vivir que se reflejaba en sus ahora negras pupilas. Sin poder evitar una sonrisa, Dulcinea dejaba a un lado el libro que leía y dejaba que sus pensamientos en torno a su secreto sobre Bella siguieran girando en su memoria, imaginando el rostro de cada uno de sus familiares cuando al fin descubrieran la verdad. Por el gran ventanal de su oficina y que permitía observar el jardín, Albert miraba con ojos llenos de amor a la mujer que le había robado el aliento desde que la vio por primera vez. Aún no se atrevía a acercarse a ella de la manera en que deseaba. Sus remordimientos por sentirse culpable de la desdicha de sus dos hermanas no le permitían darse el lujo de ser feliz. Sentía que no se merecía estar al lado de esa bella mujer, no mientras sus dos hermanas siguieran separadas de aquellos seres que tanto amaban y que por lo que él pensaba era su culpa no podían estar cerca de ellos. ¿Por qué no se lo dices? La voz de Caroline a sus espaldas lo hacía sobresaltarse. Él se volvía mirándola con sorpresa y descubría que se encontraba a su lado, mirando en la misma dirección que él. Si sigues esperando, corres el riesgo que nuestra maldición te alcance. Lo miraba con expresión juguetona. ¿A qué te refieres?, preguntaba uniendo sus cejas con gesto de confusión. ¿A qué sigues esperando a decirle a Dulcinea lo que sientes por ella? Puede ocurrir algo como lo que sucedió con Candy o como lo que me sucedió a mí, y la perderás. Ya sabes, Candy nunca pudo estar con Anthony y como seguramente los dos lo hubieran deseado, él por respeto a los sentimientos de sus primos y ella por temor a la tía abuela y a Elisa. Y ya ves, el tiempo se encargó de separarlos y ponerles una traba que no les permitirá unirse jamás.
Ahora son parientes consanguíneos y eso evita que puedan estar juntos. Y yo, por tratar de regalarle la felicidad a él, terminé perdiéndolo al hacerle creer que Candy le correspondía alimentando el amor que él sentía por ella, y no atreverme a confesarle la verdad antes que él la descubriera por sí mismo. Y ya ves, ahora está lejos de mí y con la posibilidad de no volverlo a ver jamás. Y todo por esperar. Así que si quieres un consejo, será mejor que le confieses tus sentimientos antes que algo los separe definitivamente. Caroline volvía su rostro tratando de ocultar las lágrimas que estaban a punto de salir de sus verdes pupilas. Creo que no es una maldición, sino la mala suerte de tener por hermano un hombre que no supo decidir a tiempo. Albert también se volvía a la ventana y miraba a través de ella. Por ello no creo que merezca la dicha de ser feliz cuando yo mismo he creado la infelicidad de los que me rodean. La risa de Caroline explotó de improviso, haciendo que el rubio la mirara extrañado. Quizá tanto dolor la estaba haciendo perder la razón. Perdón, decía la joven tratando de recuperar la calma. Creo que la soledad nos está volviendo muy pesimistas. Ahora que lo pienso y me doy cuenta que la verdad esto no es culpa de nadie. Solo el tiempo debe arreglar lo que no está en su lugar y colocarlo donde debe estar. La joven se abrazaba al fuerte dorso de su hermano y enterraba su rostro en el pecho de él, y por primera vez en mucho tiempo dejaba que el llanto saliera con la intensidad que debía y que le ayudaba a aliviar el dolor por lo que le ocurría a toda la familia. Albert abrazaba a su hermana y entre pequeñas sonrisas y lágrimas afirmaba lo que ella decía. Tienes razón, no hay nada más sabio que el tiempo. Un hotel más. La compañía de teatro Hathaway había llegado a la ciudad donde se presentarían este fin de semana. Terry, por supuesto, se había encargado de que la habitación de él quedara cerca de la de Bella. De esta manera tendría un poco más cerca a la joven y podría estar más al pendiente de ella, como una petición especial por parte de su madre y de los padres de la joven. Hacía días que habían iniciado la gira y él esperaba con ansias la fecha en que por fin llegaran a Chicago. Llevaba en el bolso interior de su saco la carta que recibiera tiempo atrás, la cual lo había decepcionado un poco al darse cuenta que no era la respuesta que él buscaba, pero que sin embargo alimentaba su esperanza, pues en ella Albert al fin se había comunicado con él y le había explicado a grandes rasgos cómo había encontrado a Candy. Se disculpaba por haber roto la comunicación, pero le hacía ver que Candy no se encontraba en condiciones para un reencuentro con él. A cambio de sus disculpas le extendía una invitación a hospedarse en Lakewood una vez que llegara a Chicago. De esta manera podrían verse, hablar, y él tendría la oportunidad de aclararle muchas cosas, y después de que hablaran, quizá podría ver a Candy. Terry se manejaba con mucho entusiasmo. Desde que leyera la carta su humor había cambiado notablemente, y todos se preguntaban el motivo. Algunos rumoraban que quizá era porque Bella y él estaban juntos. Otros decían que quizá era porque pronto estaría cerca de la enfermera que lo había abandonado para casarse con su amigo, y esto le daba la esperanza de siquiera volver a verla. Y algunos más decían que era debido al regreso de Susana, pues antes de partir de New York, ella lo había ido a despedir a la estación de trenes y le había entregado un paquete que, seguro, era algún regalo por su reconciliación. En fin, todos tenían su propia versión del motivo por qué se veía feliz el actor. Dentro de todos aquellos rumores, Bella no encontraba la verdad. Si bien había estado un par de días cerca de Terry al hospedarse en su casa, el joven apenas si le había dirigido la palabra. Parecía que quería mantener la distancia entre ellos, pero por comentarios de Eleanor, quien le había demostrado un cariño sincero, era poco frecuente que Terry pasara tanto tiempo en la casa. Por lo regular estaba todo el día fuera y la mayoría del tiempo dormía en su departamento. De hecho, ella había asegurado que desde hacía unas semanas atrás él no había ido a visitarlos y que esos días estuviera en casa y solo asistiera a los ensayos y a la función que le correspondía. Hablaba de que había algo que le importaba, y eso seguramente no era ni sus padres ni su futuro hermano, dándole a entender a Bella que si Terry estaba ahí era por ella. La joven se había comenzado a ilusionar más de la cuenta, tanto que ya había comenzado a sentir celos de Susana, pero más de una dichosa enfermera, Candy,
como le había dicho Karen que se llamaba. —¿Qué pasa, Bella? ¿A quién buscas? Karen le tapaba la visión a la joven con una mano tratando de llamar su atención. Bueno, es que no he visto a Terrence. Respondía la joven un poco apenada. —Ah, Terry creo que salió con Robert. Parece que se presentó un improviso en el teatro y tenían que arreglarlo. Ya sabes, a Terry no le gusta que nada esté fuera de lugar antes de la función. Desde que él volvió al teatro se ha vuelto muy quisquilloso. Y además, si le dicen de algún leve desperfecto, se pone a revisar todo hasta quedar satisfecho. Y todo gracias al accidente de Susana. Empleaba algo de sarcasmo en las últimas palabras. Ya entiendo. Y dime, ¿tú sabes cómo fue la relación de ellos? La joven preguntaba bajando la vista. ¿De quién? ¿De Susana y Terry? Bella asentía como respuesta y Karen continuaba. Sí, la verdad es que Terry fue muy infeliz. No sé cómo es que ahora ella ha tenido la desvergüenza de volver a buscarlo. Después de todo, Susana es la única culpable de que Terry y Candy se separaran. Pero bueno, esa historia ya te la he contado antes. Por cierto, Bella, ¿qué tanto conoces a Marcus? He visto que hablan mucho y varias veces lo he visto siguiéndote. ¿Hay alguna relación entre ustedes? Porque ese rumor de que tú y Terry están juntos es falso, ¿verdad? ¿Eh? Oh, sí, es falso. Yo no tengo nada que ver con él. Digo, con Terry. Y Marcus es un gran amigo. Él fue quien me ayudó mucho con mis primeros ensayos. Es muy bueno, siempre me está cuidando. Respondía la joven con una sonrisa. ¿Ah, sí? Y dime, ¿tus padres lo aceptan? Porque parece que hay mucha confianza entre él y tu familia. Karen estaba cuestionando más a Bella, tratando de confirmar sus sospechas, sobre todo desde que se había dado cuenta que Terry había vuelto y estaba precisamente parado a unos pasos detrás de Bella, y al escuchar el nombre de Marcus, el rostro le había cambiado. Mi papá lo quiere mucho. Él lo conoce desde que era un adolescente y decidió abandonar a su familia para incursionar en el teatro. Mi mamá lo admira y lo quiere mucho. Para ella es un gran logro que él haya salido adelante solo, sin la ayuda de sus padres, ya que cuando él decidió dejarlos, ellos lo desheredaron y lo dieron por muerto. La historia de Marcus es muy triste. Para mí y para Steven, él ha sido un gran ejemplo de fortaleza. Mi hermano lo quiere mucho, de hecho es su único amigo. Steven es muy especial para las amistades. Es amable con las personas y las respeta, pero cuando se trata de amigos verdaderos, solo Marcus reúne las cualidades. Ah, ya veo. Digamos entonces que si Steven quisiera a alguien como pariente, ese sería Marcus. ¿Y tú, Bella? ¿Tú ves cualidades en él que sean de tu agrado? Karen sonreía discretamente al ver el cambio de color en el rostro de Terry, que la veía con coraje y a la vez atento a lo que Bella pudiera responder. Bueno, digamos que Marcus es todo lo que una mujer desearía. Es caballeroso, sabe salir adelante de cualquier situación que se le presente. Es amable, sincero, tierno, cariñoso. Siempre está de buen humor y buscando la manera de hacerme sonreír. Además de todo, es muy apuesto. No me lo negarás. Candy sonreía y sentía que sus mejillas se sonrojaban un poco. Siempre me trata con mucho cariño y respeto. Ahora que no están mis padres, no me he sentido tan sola gracias a él, porque siempre está buscando la manera de hacerme compañía. ¿Te gusta? Karen era al fin directa. ¿Eh? Bella se ponía nerviosa. No se esperaba esa pregunta y nunca se había puesto a pensar en Marcus de esa forma, y ahora que Karen se lo planteaba no sabía qué responder. Sintió que sus pensamientos y su respuesta se trababan. Terry esperaba por una respuesta de parte de la joven. Dentro de sí mismo estaba sintiendo un fuego que lo consumía y que deseaba sacar en un grito, y más al ver que Karen seguía sonriendo como si se burlara de él. Ella sabía que él estaba ahí y seguro todo lo estaba haciendo a propósito. Era su mejor amiga, pero en ese instante parecía más su enemiga. Bella, te estaba buscando. Marcus aparecía de la nada y pasaba a un lado de Terry ignorándolo y posando su brazo en los hombros de la chica para evitar que ella volteara y viera al actor. Mira lo que tengo para ti. Me acaban de entregar este telegrama de tus padres. Parece que lo enviaron en la mañana.
Creo que Robert les dio una lista de los hoteles en los que nos hospedaríamos. ¿En serio? ¡Qué bueno! Déjame ver qué dice. Bella tomaba el sobre que Marcus le extendía y éste miraba de reojo cómo Terry se daba media vuelta enfurecido y se alejaba. ¿Y bien? ¿Qué noticias nos tienen? Marcus sonreía y veía a Karen que aún estaba frente a ellos. Parece que Steven llega pronto. Según este telegrama nos alcanzará en Chicago. Tiene unos pendientes en New York que evitan que venga directamente. Bueno, pues, creo que ahora espero con más ansias llegar a Chicago. Desplegaba una sonrisa. No sabía que tenías deseos por llegar a Chicago. Karen preguntaba ante el comentario de Bella. Es que me dijeron que es una ciudad muy bella y que está rodeada de bellos paisajes. Trataba de ocultar su verdadero motivo, que era conocer a la famosa Candy. Por rumores sabía que el hombre que había sido amigo de Terry y que se había casado con la enfermera era uno de los más importantes del país y que radicaba en Chicago, y que seguramente asistiría a la función que presentarían en esa ciudad porque su familia era la más importante de ese lugar, y además porque él era el beneficiario principal de la asociación que pagaría por la representación. Y por último, según los últimos acontecimientos, él había comprado el teatro en que se llevaría a cabo la obra, por lo que estaba segura que Candy estaría con él y ella podría conocer de una vez por todas a la mujer que mantenía cautivo el corazón de su Terrence. Continuará.